La práctica médica de Paracelso se basa en 4 pilares fundamentales. El primero es la filosofía, el segundo es la alquimia, el tercero es la virtud del médico y el cuarto es la astrología. Hay que pensar que él estuvo 3 años en Ferrara, en la Universidad de Ferrara, en Italia, y tuvo un contacto directísimo con la escuela platónica. Estuvo con el abad Tritemius, que era un auténtico personaje extraordinario. Estudió muchísimo a Ramón Llull, pero a discípulos suyos, por ejemplo, del abad Tritemius, fue Cornelio Agripa. Cornelio Agripa escribió su famosa De Occulta Filosofía en 3 libri, o 3 libris, ¿no? Los 3 libros de la filosofía oculta, ¿no? Estos 3 libros eran, por ejemplo, la magia natural, que era el estudio de la naturaleza, de los secretos de la naturaleza, la magia celeste, que se basaba en la matemática sagrada, y en la cábala, y la magia ceremonial, que era básicamente pues, teología y teología, ¿no? Es decir, toda una serie de personajes que pasaron por la esfera del abad Tritemius, que es un personaje realmente extraordinario, ¿no? Y resulta que su gran maestro fue Ramón Llull, que fue un español, que tenemos olvidado, ¿no? Bueno, hay un primer pilar que es la filosofía. La filosofía ya es el conocimiento de Dios, el conocimiento de los secretos de la naturaleza. Entonces él es lo que prácticamente estudió a lo largo de su vida. El segundo gran pilar de Paracelso es la alquimia. Y la alquimia es la ciencia que investiga los secretos naturales. Uno de los apartados que más consideraba Paracelso, ¿no? Era la virtud del médico, cómo tenía que ser un médico, ¿no? Un médico no puede aprovecharse de un enfermo, no puede hacer ostentación, dice, de sus medicinas, ¿no? El médico tiene que ser una persona ética, tiene que responder a los principios éticos de la antigua filosofía, tiene que ser una buena persona, preocuparse por sus enfermos. Y luego él creía también en la astrología, es decir, en la virtud de determinados astros, determinados momentos astrológicos, en la virtud de determinados signos dotados de poder. Creía en los cuadrados mágicos, por ejemplo, que eran como talismanes de poder, ¿no? Él decía que había que entender al hombre como un microcosmos dentro de ese macrocosmos que era el universo, ¿no? El universo es un organismo vivo y un modelo de ese organismo vivo es también, por supuesto, el hombre. Bueno, pues Paracelso le debemos, o la ciencia, quiera reconocerlo o no, pero le debe muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué hace Paracelso, ¿no? Utilizando la espagiria, separar, reunir, busca los principios activos, que podríamos llamar, por tanto es el padre de los principios activos. Es el primero que dice que hay una medicina interna y una medicina externa, ¿no? O sea, una medicina para operar, ¿no? Quirúrgica, y después una medicina clínica. Es el primero que habla de la síntesis, es decir, hay que buscar, hay que investigar dentro de la materia para encontrar la pureza. Claro, es un innovador, es el padre. Quizá, aunque se le diga al padre, eso no es muy cierto del todo, ¿no? Porque había otros anteriores, como Basilio Valentin, es el padre de la quimioterapia y de la metaloterapia, es decir, suministró pues, productos químicos, que podríamos decir, a sus enfermos, ¿no? para restablecerles. Utilizó azufre, sales, también suministraba oro, pero después se quejaba de los médicos que suministraban oro sin más, o mercurio sin más. Es decir, ¿pero qué hacéis, animales? Que vais a matar a los enfermos. No se trata de eso, ¿no? O sea, esos metales hay que limpiarlos, hay que purificarlos, hay que abrirlos. Por ejemplo, decía sobre el oro, que el oro, para que fuera comestible, tenía que ser potable, o sea, para que se pudiera consumir. Es decir, tenía que mezclarse una vez trabajado con espíritu de vino, y este tendría que ser destilado a través del capitel. Si el oro no subía, ese oro no podía ser suministrado a un ser humano, porque lo ibas a matar. Es decir, se trata de limpiar la materia, ¿no? La materia, imaginemos una planta, ¿no? Una planta, para encontrar su virtud medicinal, pues a lo mejor la tenemos que quemar, esas cenizas las tenemos que limpiar, tenemos que sacar sus sales. Es decir, se trata siempre de sacar lo más grosero de la materia, lo más sucio, ¿no? Los antiguos alquimistas llamaban azufres infectos a esto, ¿no? Entonces, claro, se cogían, le quitaban la suciedad y luego lo volvían a reunir, reunían lo limpio y con ello conseguían una cosa, una sustancia mucho más perfecta, ¿no? Y si además le podían influir o incluir en esa sustancia lo que ellos llamaban el espíritu universal del mundo, los antiguos alquimistas, o el Archeus, que llamaba Paracelso, que es una fuerza, una potencia universal que invade todo el universo y que se encuentra en este mismo aire que estamos respirando aquí, de una manera imponderable, es decir, que no se puede medir, invisible, incorpórea. Es el gran secreto de la alquimia. Los alquimistas dicen que aquí existe esa energía universal, y que esa energía universal que estamos respirando es el alimento de nuestra alma, dicen, y que puede ser atrapada y fijada.
libro fundamental, o dos libros fundamentales. Uno es la Opera Omnia, ¿no?, la gran obra de Paracelso, donde hay varios de sus textos, y luego está de la naturaleza de las cosas, de natura rerum, o de la naturaleza de las cosas. Claro, estos libros hay que leérselos varias veces. Nosotros hemos intentado leerlos desde un punto de vista alquímico y no académico. Y claro, cuando lo lees desde un punto de vista alquímico, entonces aparece otro lenguaje. O sea, es decir, él es un alquimista también. Claro, Paracelso habla de los 4 elementos, ¿no? Los 4 elementos que están tanto en el universo como creación del universo. La creación del universo participa de los 4 elementos, como incluso todas las cosas, ¿no? Nosotros mismos, si nos queman o una planta, observaremos cómo pues hay un humo, que es el aire, ¿no?, el elemento aire, veremos un agua, un vapor de agua, veremos una tierra que nos va a quedar, y claro, y sobre el fuego, por ejemplo, la ciencia interpreta que el elemento fuego es el elemento vulgar, y eso no es así. El elemento fuego de los antiguos alquimistas, de los antiguos hermetistas, de los antiguos filósofos o de los antiguos sabios, es el espíritu universal del mundo, es la fuerza universal que lo mueve todo. Los antiguos alquimistas nos dicen que si no reside en la materia ese fuego, ese alma que llaman algunos, la materia estaría inerte. Es decir, fijaros, ¿no?, materia, por ejemplo, deriva de las palabras mater y matriz. Mater es madre y matriz es matriz, es el vaso, es el recipiente, la materia. ¿De qué es el recipiente? ¿Y qué es entonces lo importante? El contenido, alma. ¿Cómo se llama alma en latín? Se llama anima. ¿Qué significa? El verbo animar. Significa dar actividad. Es decir, los alquimistas, Paracelso, por supuesto, no concibe una materia vacía sin espíritu. Si no existe esa energía universal que lo sustenta todo y que está en continua emanación de Dios, la materia está muerta. Estaríamos en un estado de parálisis, no habría tiempo, el tiempo no existiría. Es decir, es el creador de ese tiempo de la evolución, ¿no? Bueno, la historia al final está en definitiva en trascender, en encontrarnos a nosotros mismos, en descubrir este alma, que es lo que dice Paracelso. Decía, por ejemplo, el abate Tritemius. El abate Tritemius decía: podemos conseguir en el mundo físico cosas tangibles a través del mundo espiritual. Es decir, el alma puede ayudarnos a conseguir cosas, ¿sabes? Dice, y eso se consigue a través de la conexión del mundo invisible y el invisible, que están relacionados. Y si quieres llegar a contactar con ese mundo invisible, tienes que conocerte a ti mismo. O sea, es decir, tienes que llegar hacia tu alma. Y cuando llegues a tu alma, tú podrás conseguir muchísimas cosas, como hasta dominar la materia, ¿no? Es decir, hay cosas muy curiosas. Todas esas cosas están en Paracelso. Él hablaba de la pureza, de la lluvia y del rocío, de la necesidad de que los cuerpos tuvieran que alimentarse de cosas puras, ¿no? Pero en definitiva, al final de todo, él lo que pretende es encontrar un medicamento que podríamos llamar como, no sé, una especie de vitaminas para el alma, ¿no? O sea, si tú interiormente, tu quinta esencia está radiante, si tú eres feliz, si tus humores están equilibrados, si tus elementos están equilibrados, tú serás una persona sana. No solamente serás una persona sana, porque la búsqueda no es esa. La búsqueda es la trascendencia. O sea, Paracelso habla bastante de la trascendencia. Habla de la existencia de un cuerpo astral, de algo que en el momento en que la materia pues muera, eso tendrá que responder. Es decir, la materia es densa, corruptible, el alma es pura, hay que trascender. Nunca caeremos enfermos, es más, dicen los antiguos que se puede dominar la materia. Por tanto, la enfermedad no deja de ser una ilusión. Antiguamente se hablaba de la caída del hombre, se hablaba pues del estado adámico, se hablaba de que Adán estaba en el paraíso, era el rey absoluto de los animales, todos le rendían pleitesía, prácticamente no necesitaba comer, ingería algo, vamos a llamarlo néctar y ambrosía de los dioses, que le daba la inmortalidad y le daba el no caer enfermo. Y ahí estaba él, en un estado de desdensificación, es decir, era más espíritu que densidad, ¿no? Era más espíritu que cuerpo. Eso le permitía, el ser sutil, el ser un personaje espiritualizado, le permitía contactar y hacer teurgia, es decir, contactar con entes superiores, ¿no? Es decir, había una relación con los dioses. Eso, dicen las tradiciones, no solamente la cristiana, que eso existió. Y claro, dice la Biblia, por ejemplo, que había personas que vivían 800 años, 900, como Matusalén y compañía, y dicen los textos herméticos y los textos alquímicos que eso es cierto.
¿Vale? Para conseguir eso hay que estar de alguna manera más sutilizado que densificado. Tienes que ser más espíritu que carne. Entonces los antiguos alquimistas tomaban, o los adepto es el que ha conseguido la piedra filosofal, es el que ha conseguido la gran medicina. Adepto es una palabra que viene del latín adeptus, que significa el que ha conseguido. Pues decían que habían llegado a conseguir esta sustancia, ese néctar, esa ambrosía de los dioses. Toda la mitología está llena de eso, no es nada más que un juego. Y ahí está, en encontrar, en volver otra vez a la situación adámica. Ese fue el objetivo de los antiguos filósofos, griegos. Es el objetivo que se intentó recuperar después con la escuela florentina. Es el objetivo de Newton. Newton pasa su vida estudiando la Biblia, estudiando los secretos de la naturaleza, estudiando mitología, estudiando alquimia, por supuesto, buscando eso. Es decir, llegar a ese extremo, que no es más que conocer a Dios. Newton, el científico por excelencia, el primer científico. Para los científicos, para los alquimistas, para nosotros es el último mago. Es el gran... Su libro, donde escribe y demuestra el principio de la gravedad y el movimiento de los astros celestes, se llamaba Filosofia Naturalis Principia Mathematica, principios matemáticos de filosofía natural. Es decir, estamos hablando de filosofía natural, un concepto que nos lleva muchísimos años atrás. Newton era un filósofo, mucho más que un científico. Los antiguos alquimistas te dicen que el alma puede sostener el cuerpo durante un determinado tiempo. El alma, dicen, se alimenta del espíritu universal. O sea, no solamente el cuerpo se alimenta de oxígeno que estamos respirando y de la comida, ¿no? O de los principios activos que hay dentro de la comida. Dicen los antiguos que el alma también se alimenta, y se alimenta del espíritu universal que está imponderable en todo el universo. Y eso tiene una capacidad determinada para sustentar el cuerpo. Y llega un momento en que el alma ya no puede sustentarlo, y en el momento en que el alma no puede sustentarlo, el cuerpo se muere, y el alma se va. Los antiguos alquimistas dicen, no, si le das alimento al alma, si le concentras alimento al alma, el alma puede seguir manteniendo el cuerpo. Pero no solamente eso, o sea, llegaría un momento en que el alma, claro, aquí entraríamos ya en conceptos que los antiguos definían entre lo que es, por ejemplo, decían que el alma, decía Aristóteles, el alma es la que da la forma a la materia, el alma da la forma a la materia, el alma, es decir, el alma de una planta da la forma de planta a la planta, el alma de un ser humano da la forma de ser humano, pero en definitiva todo es lo mismo, todo es exactamente lo mismo porque todo deriva de la unidad, ¿no? O sea, la historia sería esta, ¿no? Conseguir ese alimento para el alma que te hiciera sostener tu cuerpo, pero ya no solamente sostener tu cuerpo, sino que llegarías a lo mejor a adaptar las formas que quisieras. Ya sé que estoy hablando ahora de unas cosas y unas locuras que bueno, que es para enterrarte vivos si estuviéramos ahora en tiempos de la Inquisición, ¿no? Pero los antiguos lo percibían así, porque la materia es única. Lo que pasa es que adapta múltiples formas. Y como la materia adapta múltiples formas y el alma es la que da la forma a la materia, si dominas tu alma, puedes asumir cualquier forma. Cuidado, que eso es muy fuerte lo que estamos diciendo. Pero bueno, vamos a los chamánicos, por ejemplo, y dice que pueden a lo mejor entrar en el cuerpo de un halcón, ¿no? Mediante un alma o percibir. O sea que la idea no está tan lejos, ¿no? La idea no está tan lejana. Seguramente algún día la ciencia, porque por ejemplo la física cuántica está llegando a unos extremos que ya realmente se están acercando muchísimo a los principios de los antiguos sabios, de los antiguos filósofos. De eso hablaremos un poco mañana, ¿no? Haremos un poco, contrastaremos el pasado y el presente y a lo mejor hasta el futuro, ¿no? Y cómo las ideas de los alquimistas antiguos son perfectamente vigentes hoy y que incluso van más lejos todavía de lo que la física cuántica está descubriendo.